Hola, esta charla va a ser sobre tipografía y licencias de uso. Cuando elegimos una tipografía o más de una tipografía y antes de usarla, tenemos que saber que una tipografía es algo más que una forma o que un software. Se trata de una elección con consecuencias técnicas, legales y comerciales. Repasemos. ¿Qué es una tipografía? ¿Por qué su uso está regulado por licencias hoy? ¿Qué es un acuerdo legal de uso? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué aspectos se regulan? ¿Qué son las licencias comerciales y en qué se diferencian de las libres? Después vamos a practicar y aprender a usar las tipografías. En el sitio de la cátedra, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es tipografía? Nos respondemos de varias maneras. Una de las respuestas que nos interesa es esta. Tipografía es la técnica de impresión con tipos móviles llegada de Europa a mediados del siglo XV procedente de Asia. ¿Pero qué es una técnica? Según esa definición, tipografía sería entonces un conjunto de procedimientos, normas y protocolos para imprimir con tipos móviles. ¿Y qué son los tipos móviles? Son esos objetos metálicos que se producen a partir de una matriz y de fundición que permitieron la mecanización de la escritura. En oposición a la idea medieval de artes liberales, como la gramática, la dialéctica o la retórica, la tipografía es una técnica o arte que pertenece a los oficios artesanales. Basados en la tradición y la costumbre, se accedía a ellos a través del sistema gremial de aprendizaje. Además de conocer el grabado, como bien lo conocía el autor de estos grabados, Jost Ammann, además de conocer fundición de tipos, además de conocer impresión, la tipografía se relaciona con otros saberes, como la producción de punzones, la fabricación de papel, la encuadernación y la venta de libros, el oficio de los libreros. Los tipos móviles como piezas de metal, productos de la fundición tipográfica, se acomodan en cajas. Se distribuyen arriba las mayúsculas, abajo las minúsculas. De ahí la denominación de caja alta y caja baja. Pueden ver en la imagen que la distribución en cajas asigna mayor o menor capacidad a cada letra según su frecuencia en la lengua. Por ejemplo, se puede ver que el tamaño de la letra E, el tamaño del cajetín donde va la letra E, muestra que es una de las letras que tiene más frecuencia en la lengua. También podemos pensar que el espacio es un signo tipográfico, porque ocupa lugar en la caja aunque no se imprima. En esta imagen del catálogo de la exposición de homenaje a Francesco Simoncini, realizada en Bolonia en 2017, vemos arriba a la izquierda un dibujo de una letra N con un delineado de signos diacríticos, con unas líneas un poco más imperceptibles que marcan su altura, su métrica vertical, su ancho. Vemos abajo, a la derecha, una guía pantográfica de bronce con la que se podían hacer mucho más rápido que en el oficio medieval matrices que se empezaron a usar ahora, en este momento, en el momento en el que Simoncini produjo esta expansión en su taller, matrices que eran las matrices que se usaban en una linotipo, con la que se compone una línea como la que está en el centro de la imagen, una línea de color plateado, y al costado un bloque de texto compuesto por un atado de varias de esas líneas de texto. Una segunda definición impuesta por los avances tecnológicos extiende los alcances de la definición que vimos antes y denomina tipografía a todas las modalidades de reproducción de palabras y textos en la actualidad. Pero ¿cuáles son esas modalidades en la actualidad? Tipografía y software para
dibujar y digitalizar letras, para programar signos tipográficos compuestos como una ñ o una vocal acentuada, tipografía como materia prima para componer palabras y páginas en distintas dimensiones, y para producir y distribuir productos en sitios web o en formatos digitales. Una licencia es un acuerdo legal entre dos partes. La parte licenciataria es la que usa el producto, ya sea estudiante, profesional o una empresa que necesite usar esa tipografía. La parte licenciante es la que ejerce la autoría, la propiedad de los derechos de uso y de distribución. Cuando se adquiere una licencia de uso, la parte licenciante, por ejemplo una fundidora o una distribuidora, y la licenciataria, quien va a usar la tipografía, se comprometen a respetar un contrato legal. Ese contrato legal suele venir dentro de la carpeta en la que uno encuentra la tipografía. Uno de los aspectos regulados más importantes para definir si la licencia a adquirir será comercial o libre es el tipo de uso que permite. Las licencias comerciales definen cómo y dónde se reutilizará esa tipografía, cuidando con celo su interés comercial. En algunos casos, para usar una tipografía en materiales impresos, se debe pagar una licencia. Si hay que usarla en productos digitales o en sitios en internet o en aplicaciones, hay que pagar licencias aparte. Y dado que una tipografía puede copiarse con un simple clic, si va a instalarse en muchas máquinas, las licencias comerciales suelen poner restricciones. Lo mismo ocurre con la cantidad de sitios en los que se van a usar, o según cantidad de visitantes del sitio. Las licencias comerciales entonces definen distintos rangos de precio. Un permiso de uso puede ser para siempre, o puede obtenerse un permiso temporal, por ejemplo, para el ensayo de un proyecto, en proyectos sin fines de lucro o en proyectos educativos. Al final de ese permiso temporal, la parte licenciataria se compromete a borrar la tipografía de sus sistemas operativos. También puede adquirirse una licencia de alquiler temporal, como suele ocurrir con el software de autoedición. La licencia de uso suele describir en detalle qué permite y qué no permite a la parte licenciataria, qué se puede modificar y qué no. Las licencias comerciales suelen ser más restrictivas y privativas que las licencias de uso libre. En muchos casos es necesario definir qué formato se necesita para el proyecto, porque si se necesita otro proyecto, puede ser necesario pagar otra licencia. El licenciante también suele definir los alcances del soporte técnico, si existe compromiso de devolución del importe abonado o dejar por escrito la duración del contrato. Pero entonces, si se trata de tipografías para usar en proyectos educativos, ¿qué nos conviene? Las licencias comerciales definen criterios que defienden los intereses comerciales y legales del licenciante. Del importe que paga el usuario, una parte va a la empresa distribuidora, habitualmente suele ser el 50%. A veces hay que descontar un poco más, por ejemplo cuando hay promociones especiales, que son descuentos para el usuario, pero también implica menos ganancia para quien diseña la propia fuente. Esos detalles suelen estar anotados en un contrato llamado EULA. Quien diseñó la tipografía puede cobrar finalmente un porcentaje menor al 50% del precio de venta. Junto a los nombres de estas tipografías aparecen los de los fabricantes, como Type Together, Bauer Types, Bertolt Types o Linotype, y distribuidoras como Adobe Fonts, Fonts.com o MyFonts. Todos los nombres están compuestos con variables de chivo y de rosario, variables de peso, variables de inclinación. Esas son las tipografías que usamos en las comunicaciones de la cátedra.
Las licencias libres definen criterios que suelen beneficiar al licenciatario. El usuario obtiene un permiso de uso libre sin pagar nada por ello. Estas licencias permiten el uso de la tipografía en proyectos comerciales con fines de lucro. Quien diseña la tipografía prepara un proyecto, lo presupuesta y mientras produce la fuente, trata de reunir los fondos necesarios para financiarla. Los aspectos regulados y las características se reúnen en un contrato llamado OFL o licencia de fuente libre. La distribución suele hacerse a través del sitio web de cada fundidora o de plataformas como Google Fonts. Muchas veces se pide también una pequeña contribución voluntaria. Junto a los nombres de estas tipografías, vemos los fabricantes como Impalari Type, Sorkin Type, Omnibus Type o Huerta Tipográfica, y de distribuidoras como la ya mencionada Google Fonts o Fontsquirrel. Estos nombres también están compuestos de Chivo y Rosario, que además de tener licencia de uso libre, están disponibles en la aplicación en línea con la que preparamos esta presentación. Ahora que sabemos que para usar una tipografía es necesaria una licencia de uso y que esta puede ser comercial como la cédula de MyFonts o de Monotype, o libre como las OFL del Summer Institute of Language o las licencias libres del MIT, te proponemos que practiques buscar, descargar y activar tipografías en tu sistema operativo. Para acceder en línea a estos archivos tutoriales que preparamos, primero asegúrate de que correspondan al sistema operativo de tu máquina. Después, busca el enlace bajo este video en nuestro canal de YouTube. Cuando busques tipografías, acordate de revisar bien que no le falten vocales, acentuadas, ñes o cualquiera de los signos que necesite tu proyecto. Verifica que tenga todas las variables de color tipográfica o de inclinación que necesites. Y ahora sí, dale. En tu casa, anímate a practicar. Buscar, experimentar con tipografías de licencia libre como las que te ofrecen estas distribuidoras. Y nos vemos en el taller. Hasta la próxima.